Buenas tardes, hermanos, Dios me los bendiga. Estamos de nuevo en la tarde, aquí el domingo. Vamos a continuar aprendiendo de la palabra de Dios, Segunda de Corintios, el estudio de Segunda de Corintios. Vamos a abrir las escrituras a Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8, y vamos a leer hasta el 11 esta tarde. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8, y vamos a leer hasta el 11. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Padre, damos gracias por el privilegio, Señor, de aprender tu palabra, Señor, en este medio. Bendice, Señor, a los hermanos y bendice tu palabra, bendice este siervo inútil. Ayúdame, Señor, a ser de bendición a mis hermanos. Y, Señor, que podamos aprender y aplicar algo importante en nuestras vidas y que nuestras vidas sean enriquecidas porque estamos aplicando tu palabra, y que el Espíritu Santo de Dios tenga su lugar con nosotros y que pueda hacer su labor en nosotros. Bendícenos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema de esta tarde le he titulado Los motivos para dar. Los motivos para dar. Hay muchas razones por qué los cristianos deberían de dar para mitigar las desesperadas necesidades del mundo. Los versículos del 8 al 15 cubren los motivos para dar generosamente y sacrificialmente. Pero esta tarde nos vamos a concentrar en los versículos del 8 al 11. ¿Verdad? Hay mucho aquí que aprender. La primera manera o el motivo de dar, número uno, es para ser enriquecidos más por Dios. Eso es lo que dice el versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Para ser enriquecidos más por Dios. El cristiano es llamado a dar sacrificialmente. Ha sido llamado a dar todo lo que es y todo lo que tiene para mitigar las necesidades del mundo. Esto parecerá extraño para algunas personas, pero esto es claro en la enseñanza de las Escrituras. ¿Cómo puede Dios esperar que demos sacrificialmente y dar más allá de lo que nuestra propia familia necesita? Es una buena pregunta. Entonces, la respuesta es simple, pero es muy poderosa la respuesta. Número uno, ahí en la letra A, poderoso es Dios, dice el versículo ahí, note, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Dios puede pagarnos lo que damos. Y note lo que dice ahí la palabra de Dios, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Note, el Dios dice es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Y cuál es la razón? A fin, dice, de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Entonces, en las Escrituras, la palabra gracia se refiere al favor y las bendiciones de Dios, y por supuesto, habla de ambas bendiciones, espirituales bendiciones y materiales bendiciones. En este particular pasaje,
el objetivo es primeramente bendiciones materiales. So Dios nos está hablando aquí específicamente de bendiciones materiales. Por esta razón, lo que dice Dios es de gran ánimo para el dador sacrificial. Dios dará, dice la palabra de Dios, más allá de lo que el dador ha dado. Dios retornará toda gracia, todo lo suficiente y todas las cosas el Señor las dará. Observe lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3 y el versículo 20. Efesios 3, 20. Dice la palabra de Dios: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este es nuestro Señor, ¿verdad? Jesucristo, quien provee más allá, ¿verdad?, de lo que nosotros podemos dar. La palabra de Dios nos enseña que Dios es poderoso, ¿verdad?, para poder darnos más allá de lo que nosotros damos, a fin de que nosotros cumplamos con lo que el Señor nos manda a hacer. Y aquel dice que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante. Gloria a Dios por Dios, que Él siempre anda buscando, ¿verdad?, el corazón de los cristianos a ver a dónde están. Y las oportunidades que el Señor nos da para poder dar. Acuérdese que aquí estamos hablando de las cosas materiales. Momentos específicos que el Señor nos da, particulares, ¿verdad? Momentos que el Señor nos permite que nosotros podamos hacer una diferencia en la vida de las personas. Y es una promesa de parte de Dios que Él es poderoso, dice, para darnos abundante, que es la abundante gracia, y así poder, dice la palabra de Dios, abundar más, ¿verdad? Dice ahí versículo 20, de lo que pedimos. Note, más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa de Él en nosotros. Y esto habla de la plenitud, ¿verdad?, de abundancia que el Señor nos da, no solamente en lo material, pero también en lo espiritual. Dios, se fija que Dios es poderoso, y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en ese versículo 8, que Dios es poderoso, ¿verdad?, para hacer que abunde en nosotros, o sea, en vosotros, ¿ok? Cuando estando en esta dirección, en esta preciosa oportunidad de poder dar. Y la gracia, obviamente, es la abundancia, ¿verdad?, que Él nos da, sin merecerlo, pero Él lo hace para bendición a nosotros. Vemos primeramente en la letra A: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Letra B: para que abundéis para toda buena obra. Note lo que dice ahí al final, el versículo 8. Dice ahí, para que abundéis toda buena obra. Okay. La fuente de nuestros recursos que tenemos y damos viene por supuesto, de Dios. Amén. Dios da más y más para que el cristiano continúe dando más. All right? Eso es lo lindo y lo precioso acerca de saber dar y entender esto de la abundancia de lo que Dios abunda en nosotros. Dios tiene unas tremendas bodegas en los cielos, llenas de todo lo que necesitamos, ¿verdad? Pero no es para que nosotros lo consumamos personalmente, sino para que aquellos que tienen necesidad, quizá más que nosotros, ¿verdad?, de poder ellos recibir. Entonces el Señor da a sus hijos para que ellos abunden en dar a otros,
Y el versículo 9 dice lo siguiente. Como está escrito, dice, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Se fija, el Señor dice, repartió, dio a los pobres, ¿ok? ¿A quién repartió? ¿Ok? Reparte, ¿verdad? A las fuentes o a los conductos o a los canales por los cuales el Señor va a bendecir a otros. ¿Ok? Repartió, en este caso, da el Señor a aquellos que van a ser su instrumento para poder así compartir, ¿verdad? Con ellos lo que Dios está abundando a estos hijos de Él. Dios reparte de sus riquezas para que las repartamos a todos los necesitados. All right? El Señor no nos va a dar a nosotros para que nosotros lo tengamos y lo embolsemos y que nosotros tengamos nuestras bodegas llenas. No, el Señor tiene sus bodegas llenas para darnos a nosotros, para ser instrumento para repartir a los necesitados. No para que nosotros tengamos bodegas llenas, ¿verdad? Eso no es así. El Señor reparte para que todos obtengan lo que necesitan. Dios reparte de sus riquezas para que repartamos a todos los necesitados. El privilegio que Dios nos da de repartir con los pobres de este mundo, ese es un privilegio que nos da el Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos el corazón bondadoso y deseoso de querer hacer una diferencia, de ver una necesidad y quererla mitigar, Dios ve el corazón nuestro y dice el Señor, ok, le voy a dar a esta persona que tiene esa, ¿verdad? Ese deseo de ser de bendición a alguien, la necesidad y mitigar a alguien, entonces el Señor da a esa persona. El pobre, ok, es aquella persona que ni siquiera tiene las cosas esenciales para vivir. Deuteronomio capítulo 15 nos enseña en la palabra de Dios algo bien importante en la palabra bendita de Dios. Vaya ahí a Deuteronomio 15 y el versículo 7. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, note, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. ¿Okay? Si no, dice, abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le presentarás lo que necesite. El Señor está aclarando la posición. Aquí no está diciendo si te cae bien la persona. Aquí no está diciendo si la persona, ¿verdad?, es favorita suya, si la persona, ¿verdad?, se lo merece, si la persona es X. O sea, el Señor no pone aquí ninguna condición. El Señor dice, si ves la necesidad del pobre, si ves la necesidad, dice, cuando haya en medio de ti menesteroso, de alguna de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. El Señor habla claramente, ¿verdad?, de que si se ve la necesidad, que no endurezcamos nosotros nuestro corazón, sino que mitiguemos la necesidad. O sea, que los ojos podemos observar y observar la necesidad. Y entonces al observar la necesidad necesitamos pensar en lo que ellos están pasando y considerar lo que podemos hacer. Y entonces, ¿verdad?, hacerlo. La palabra de Dios nos enseña en Salmos 41 lo siguiente. Salmos 41. Beautiful. Es un salmo precioso que es bueno recordarlo. Dice la palabra de Dios, versículo del 1 al 3. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Note qué lindo. O sea que no solamente vemos la necesidad, sino que piensa, dice la palabra de Dios. No solamente ver la necesidad, sino que piensa. O sea que mientras comemos nosotros, ¿verdad?, necesitamos pensar en los que no tienen. Su servidor, cuando oro,
¿verdad? Siempre que oro, yo siempre oro en mi casa y que Dios provea a aquellos que no tienen. Después de que yo estoy pidiendo al Señor que bendiga mi comida, yo le estoy diciendo, Señor, provee a aquellos que no tienen, especialmente las viudas, los huérfanos y los que predican la palabra de Dios alrededor del mundo. Casi siempre uso esa oración con el fin de que Dios, mostrar a Dios que en mi corazón está la necesidad de esas personas y que Él puede mitigar, ¿verdad?, la necesidad de ellas. Necesitamos pensar en ellos. No solamente ver, ¿verdad?, sino que pensar en ellos. Note, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Note, vendrán días malos a nosotros, ¿verdad? Entonces, al pensar en el pobre, dice el Señor, si tú consideras en tu mente y en tu corazón al pobre, cuando tú estés pasando hambrunas o tú estés pasando por problemas y tú estés pasando por dificultades, el Señor dice, Dios nos librará. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Note el versículo 2. Jehová lo guardará y le dará vida. Note, será bienaventurado en la tierra. Está hablando del que piensa en el pobre. Y note ahí, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. O sea que el Señor va a ser su retaguardia, el Señor va a ser su defensor, el Señor va a proteger a la persona que piensa en el pobre. Versículo 3, Jehová dice, lo sustentará sobre el lecho del dolor. Okay, si hay problemas de dolores, hay circunstancias o penas, circunstancias, ¿verdad? Dice, mullirás, dice, toda su cama en su enfermedad. Y habla, por supuesto, de una promesa que el Señor administrará la necesidad, cualquiera que sea, de aquel que tiene y piensa en su corazón por el pobre. Note que el Señor es bien peculiar, ¿verdad?, con este tema de la pobreza, porque el Señor sabe la necesidad que pasa la gente. Nos da el consejo allá en Deuteronomio y aquí nos enseña qué es lo que va a hacer el Señor con aquellos que pongan en su corazón al pobre. Okay? Número 1, vemos que poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Número 2, para que abundéis para toda buena obra. Okay? Número 3, letra C, para que Dios abunde el fruto de nuestra justicia. Note el versículo 10 allá en 2 de Corintios capítulo 9 y el versículo 10. Y el que da semilla, note, al que siembra y pan al que come. Aquí estamos hablando de Dios, ¿ok? El que da semilla al que siembra y pan al que come, note, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Si estas son promesas de Dios y necesitamos reconocerlas como promesas en la palabra de Dios. Para que Dios abunde el fruto de nuestra justicia, note que para esto el Señor, ¿verdad?, nos quiere enriquecer más y más. ¿Para qué? Para que Dios abunde el fruto de nuestra justicia. Note que el que da semilla al que siembra y pan al que come, hará, dice lo siguiente. Número 1, proveerá y multiplicará vuestra sementera. ¿Okay? Quiero llevarlos, esas son promesas preciosas del Señor. Vayamos a Isaías, capítulo 55. Isaías 55. Y el versículo 10. Isaías 55 y el versículo 10. Dice la palabra de Dios. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra
y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Qué tremenda bendición. Esta es una tremenda promesa de Dios, porque como desciende, dice, de los cielos la lluvia, ¿okay? La productividad, acuérdese, da semilla y pan. Señor provee la semilla, pero también provee el pan. Todo lo provee el Señor. Habla de la productividad de lo que Él hace y de la bendición que Él promete a aquellos que el Señor quiere beneficiarlos de la bendición de Él. Proveerá, dice la palabra de Dios, y multiplicará vuestra sementera. Y es su palabra que está adelante. O sea, la palabra de Él está siendo puesta aquí para poder asegurarnos, ¿ok? Y aquí está la combinación de su palabra, que su palabra dice, así será, dice mi palabra que sale de mi boca, ¿ok? El Señor promete, así como la lluvia cae, así como las estaciones, ¿verdad? Del año funcionan, que hay su lluvia, tiene su nieve, ¿verdad? En la manera esa es que el Señor dice, proveerá. Y dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Gloria a Dios. Dios es fiel. Amén. Dios es maravillosamente fiel con sus hijos, y la promesa está allí. La Biblia nos habla de que de la manera que el Señor nos ha confirmado sus promesas es el arco iris. Cuando llueve, usted sabe de que usted ve el arco iris, y la Biblia dice desde el comienzo en Génesis que el Señor prometió de que ya no destruiría la tierra con agua, ¿verdad? Entonces ahí está la promesa divina. Cada vez que vemos nosotros el arco iris, desafortunadamente hay otras personas, ¿verdad? Otras entidades que han usado el arco iris mal, lo han usado mal. Pero nosotros sabemos lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Es una promesa para nosotros. Y cada vez que veamos nosotros el arco iris, la promesa de Dios. ¿Cuál promesa de Dios? Que el Señor dará su lluvia, dará su nieve, y que las estaciones de los tiempos continúa fielmente, van a suceder. Y vamos a tener fruto de la tierra. Eso es promesa de Dios. Entonces el Señor habla de esta promesa y dice, y entonces pone la promesa que dio, ¿verdad? Hablando de la lluvia, y pone también aquí la palabra de Él, ¿ok? Y pone la palabra y dice, así será mi palabra, ¿ok? Comparando con la lluvia, la nieve y las estaciones del año. Así será mi palabra que sale de mi boca. Escuche, ¿ok? Esta promesa ha salido de la boca de Dios, que Él prosperará, ¿verdad? Aquel que quiere Él enriquecer, ¿verdad? Con la abundancia de sus frutos. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. El Señor está prometiendo y está mostrando de que su palabra siempre se cumple. ¿Ok? Son dos cosas bien importantes que debemos de observar, ¿verdad? Las estaciones del año suceden y su palabra de Dios no falla, cumple. Dice la palabra de Dios que así será lo que Él está tratando de mostrarnos aquí en Isaías. ¿Ok? Él proveerá y multiplicará vuestra sementera, luego aumentará, dice, los frutos de vuestra justicia. Eso es lo que dice el versículo allá en el versículo 10 de segunda de Corintios. Note, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará. Aumentará los frutos de vuestra justicia. Ahora, todo lo bueno y lo correcto que haga tendrá su fruto. En otras palabras, justicia es todo lo que es correcto. Todo lo que hagamos correcto, eso es lo que es justicia. El Señor dice que abundará, dice, de frutos de vuestra justicia. Lo bueno y correcto que nosotros hagamos, eso es, dice el Señor, que haga
tendrá, dice, fruto de lo que estamos haciendo y lo multiplicará, ¿ok? Y esto es lo que el Señor hace con sus hijos. Gloria a Dios por el Señor. En Filipenses hay unos versículos ahí que quiero compartir. Filipenses capítulo 1 y el versículo 10. Filipenses 1:10. Observe lo que dice la palabra de Dios ahí. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Note, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Note que estos frutos que nosotros estamos haciendo, lo que es correcto, ¿no? Los frutos de justicia es todo aquello, lo que es correcto. Cuando nosotros hacemos lo que es correcto delante de Dios, ¿verdad? Para con aquellos que necesitan, cuando nosotros hacemos bondad, cuando nosotros observamos al pobre, cuando nosotros vemos el menesteroso, cuando vemos las necesidades de los demás y mitigamos las necesidades, estos son actos de justicia, entonces son frutos, ¿verdad? Nuestros hechos vienen a ser actos, ¿verdad? Entonces, si hacemos muchos de estos, dice el Señor, seremos bendecidos. Dice, lleno de frutos de justicia. Por cierto, como cristianos, eso es lo que se espera de usted y de mí. Como cristianos, el Señor espera que nosotros tengamos frutos de justicia, hechos de justicia, actos de justicia, ¿verdad? Haciendo cosas correctas, dignas de honrar a Dios y glorificar al Señor y de ser de bendición a aquellos necesitados. Cuando estamos hablando de estos frutos, ¿verdad? De justicia, dice que son, por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Sí, este es el fin de todo. Siempre cuando es acerca de dar, es acerca de beneficiar a una persona, a una alma, ¿ok? El fin es para poder glorificar a Dios. Siempre. La cuestión acerca de dar siempre es de glorificar a Dios. Ahí está. Note. Dios quiere que tengamos frutos de justicia. Dios va a enriquecernos a nosotros, ¿ok? Y este es el último punto aquí, que quiero el versículo 11. Observa el versículo 11, ¿ok? Ahí en segunda de Corintios, capítulo 11, capítulo 9, versículo 11. Dice la palabra de Dios, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Vemos aquí que Dios quiere que nosotros demos generosamente, sacrificialmente, para ser enriquecidos más por Dios. Dios nos quiere enriquecer a nosotros y Él es poderoso para hacerlo. Letra A. Letra B, para que abundéis para toda buena obra. ¿Ok? Letra C, para que Dios abunde el fruto de nuestra justicia. Nuestros actos van a ser observados, van a ser medidos. Nosotros nos vamos a beneficiar también de ello, de estos actos. Y finalmente vemos que para ser enriquecidos, dice la palabra de Dios, en todo. Eso es el versículo 11. Para que estéis enriquecidos en todo. ¿Okay? Ahora, esto es bien importante, ¿ok? Esto es bien clave y importante. Dios quiere que sus hijos estemos siempre listos para poder suplir a los necesitados. ¿Ok? Esa es la verdad. Dios quiere que usted y yo y su pueblo esté listo para poder nosotros dar a los necesitados. ¿Ok? Pero si no tenemos el corazón ejercitado a la generosidad, entonces no seremos ricos. Dios no nos va a dar abundantemente para tener esas riquezas para dar a otros. ¿Okay? Para ser generosos con los demás, no los va a dar. Vendremos a pobreza y cuando querramos dar no vamos a tener para dar. Porque nuestra mente y nuestro corazón no estamos pensando en dar, no estamos pensando en el pobre, estamos más pensando en lo que nosotros necesitamos. Estamos pensando más en nosotros y queremos, ¿verdad?, que en nuestras casas que no falte nada, pero no nos interesa a los demás. Entonces,
Ese es el problema. Dios quiere enriquecernos y darnos a nosotros para que nosotros estemos ricos siempre. Cuando hay necesidad, inmediatamente podamos nosotros suplir la necesidad de aquellas personas que lo necesitan. Se fija qué importante es tener un corazón generoso y dar sacrificialmente, porque Dios no nos va a dar más de lo que nosotros no podemos dar. Y Dios no va a permitirnos a nosotros disfrutar dar si nosotros no tenemos el corazón para dar. Entonces el Señor es bien peculiar en esto. Entonces, las personas, cuando se ha fijado que hay necesidades en la iglesia, ¿verdad? Siempre va a haber necesidades en la iglesia de dinero. Y entonces la gente va a estar, se hace una ofrenda o se abre una ofrenda, se dice, ok, vamos a recoger una ofrenda, y muchos de los hermanos, muchas veces, no van a tener para dar, o no tienen para dar. Yo me he fijado. Algunos hasta me dicen, me gustaría dar, pastor, pero no tengo, ¿verdad? Entonces, pues no tiene porque no ha pensado en dar, no pensó en el pobre, no pensó en la necesidad, no pensó, ¿verdad?, de que o tener un corazón generoso y listo. Entonces, y Dios no lo ha enriquecido. Se fija, muchas veces no tiene que ser lo material que tengamos en la bolsa o que lo tengamos en el banco. No, lo que el Señor quiere que seamos ricos generosamente y sacrificialmente de corazón. Que cuando nosotros, se oiga la necesidad, no pensemos en lo que tenemos, sino que pensemos en lo que podemos hacer, ¿verdad? Para mitigar. Y entonces Dios proveerá. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dios proveerá, dará semilla y dará pan. Y su palabra dice, porque es promesa, no regresará, dice, vacía. Entonces, si el Señor lo ha dicho, necesitamos creerle por lo que ha dicho. Y necesitamos reconocer que Él es el dueño de los bancos. Él es el dueño de todo, el oro, la plata, ¿verdad? Y Él puede hacer lo que Él puede hacer. Pero necesitamos confiar en Él. Entonces, la persona que quiere participar o le gustaría participar va a ser pobre en participar. Va a estar pobre, no va a tener riquezas porque no ha enriquecido, ¿verdad?, su corazón para poder dar. El versículo explica, note, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. ¿Ok? La palabra liberalidad, para toda necesidad. Hay momentos de necesidades para estar listos. ¿Ok? ¿Ok? La cual produce por medio de nosotros, dice, acción de gracias a Dios. Entonces, las personas que están dispuestas a dar van a ser enriquecidos y listos en su corazón, generosos para poder dar. En el libro de Hechos capítulo 4 nos enseña la palabra de Dios lo que debemos de hacer, ¿verdad? Siempre. Note Hechos capítulo 4 y el versículo 34. Dice la palabra de Dios, este era el comienzo de la iglesia en el tiempo, ¿verdad?, de los discípulos. En el libro de Hechos, versículo 34 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Note, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. La Biblia nos enseña que esa bondad, esa acción de bondad, es manifestada en la primera iglesia allá en Jerusalén cuando fue fundada. Y no había necesidad de los hermanos que padecieran nada, porque todos los que tenían o abundaban, daban. Y entonces, esto es lo que Dios hace. Dios bendice ese corazón generoso, ese corazón que está dispuesto para poder dar, ¿verdad?, a la obra de Dios. Note que dice la palabra de Dios que lo que vendían lo traían, dice, y lo ponían, dice, a los pies de los apóstoles. La palabra esa, a los pies de los apóstoles, quiere decir a la disposición de ellos, ¿verdad? Lo daban para ponerlo a la disposición de ellos y ellos que hicieran lo que tenían que hacer con esos recursos, con ese material que ellos estaban trayendo. Note qué lindo,
Me encanta esa expresión en el 34, dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. No había ninguna persona, familia necesitada. ¿Okay? ¿Por qué? Porque todos los que poseían heredades o casas, ¿okay?, hacían lo que tenían que hacer para poder mitigar la necesidad de la gente. Wow, aquí hay tremenda enseñanza de parte de el apóstol Pablo, y nos enseña, ¿verdad?, los motivos para dar. Note que cuando nosotros demos a la obra de Dios, debe de haber un motivo. Y el motivo, por supuesto, número uno, es para ser enriquecidos más por Dios, ¿ok? No es para nosotros tener más abundancia, no es para tener embodegado nosotros un montón, ¿verdad?, de cosas materiales o dinero, ¿verdad? No, sino que el Señor nos enriquece más, pero es para dar a los demás, es para proveer a los que necesitan. So, el Señor nos enriquece a nosotros. So, en otras palabras, usted a veces recibe buenos ingresos o buena material, bendiciones materiales. Y usted casi solo piensa en usted, no piensa en los demás, o no piensa en la obra de Dios, no piensa en la necesidad de otros. Entonces, Dios no le va a dar más de lo que usted no puede administrar. ¿Okay? Y Dios nos prueba. Acuérdese que la Biblia nos enseña de que el Señor prueba con dinero el corazón del hombre. Y entonces nos prueba a ver dónde estamos nosotros de verdad. So, necesitamos, ¿verdad?, reconocer de que Dios no nos va a dar abundantemente a nosotros, ¿verdad?, para retenerlo para nosotros. Ahora el Señor quiere que no nos falte a nosotros nada, ¿ok? Pero hay personas, acuérdense del versículo que habla acerca de que el que retiene viene a pobreza, pero el que da, ¿verdad?, Dios le abunda más, ¿ok? So, aquel que Dios le da recursos y lo retiene, dice la palabra de Dios que va a venir a pobreza. Pero el que da, ¿ok?, esa persona va a ser bendecida y Dios le va a dar más, porque Dios sabe de que esta persona no es un asadón solo para él, solo para él, solo para él, sino que él recibe de Dios, pero también, ¿verdad?, piensa en los demás y piensa en los pobres, ¿verdad?, que tienen necesidad. Qué tremenda importancia este mensaje, qué tremendo este mensaje el que el apóstol Pablo nos da en estas escrituras. Entonces, acuérdese, cuando usted reciba riquezas de este mundo, material de este mundo, no es solamente para que usted, ¿verdad?, se llene, ¿okay?, sino que para que usted vea la necesidad de los demás. Y acuérdese, qué lindo, dice el Señor, es pensar en el pobre, porque cuando usted esté pobre, cuando usted esté en necesidad, ¿okay?, Dios le proveerá, Dios va a estar con usted ahí. Acuérdese que las cosas que parecen seguras en nuestra vida, hablando de lo material, nunca son seguras. Observe lo que está pasando ahorita. Mucha gente, sus trabajos que supuestamente tenían seguro, ya no es seguro. ¿Okay? Algunos quizás van a perder sus negocios, quizás algunos van a perder hasta sus casas, quizás, quién sabe. Primero Dios que no sea así. Sin embargo, ese es el punto. Nosotros pensamos que todo lo que nosotros obtenemos va a perdurar. No. La verdad que todo es temporal y todo, no se sabe qué es lo que va a pasar con las cosas materiales, aún con nuestra salud. No sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Todo está en el aire y por supuesto en el aire, cuando decimos eso, es que estamos en las manos de Dios. All right? Dedique su corazón y cuando usted dé, tenga el motivo correcto para dar. ¿Ok? Vamos a dar para ser enriquecidos, para que Dios nos bendiga más a nosotros, para seguir dando. Y así poder, ¿verdad?, continuar haciendo la obra de Dios de esta manera. Gloria a Dios. Espero que esto haya sido de bendición, de ayuda, ¿verdad?, en esta área del tema de dar. Que Dios me los bendiga. Vamos a orar. Que Dios bendiga a cada uno. Padre, damos gracias por el privilegio que nos da, Señor, de aprender de tu palabra un mensaje más sobre este tema de dar. Ayúdanos a tener el correcto motivo para poder, Señor, dar de acuerdo como Dios quiere que demos, Señor. Gracias por esta enseñanza. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.